Muy buenas amigos y amigas de YouTube, estamos en la plataforma morada y he aprovechado esta ocasión para grabar un vídeo en el que voy a... Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Estamos en la plataforma morada y hoy quería aprovechar esta ocasión, estamos en directo ahora mismo, aunque no veáis el chat, para enseñaros varias técnicas SEO que cuando yo empecé se hablaba mucho de ellas, sobre todo técnicas Black Hat SEO, se hablaba mucho de este tipo de técnicas y estrategias que a día de hoy ya no funcionan o que han cambiado mucho, y otras técnicas que en su momento ya existían y que a día de hoy siguen funcionando. Es interesante porque yo prácticamente llevo teniendo visibilidad en mi sector, en el sector del SEO, que es un sector muy friki, pequeñito, en comparación con cualquier otro sector mainstream como los videojuegos o el entretenimiento, y han pasado prácticamente pues 11 años. O sea, yo mi blog salió en el año 2013 y ahora estamos en el año 2024. Yo me sigo dedicando a lo mismo, pero realmente el sector ha cambiado muchísimo. No solo ha crecido muchísimo, sino que las técnicas han crecido muchísimo. Y si lo pensamos de una manera objetiva, no es que el Black Hat SEO, que era lo que yo hacía, haya cambiado, haya dejado de existir, ya no se emplee. Las técnicas se han ido puliendo, se han ido refinando, pero también ha pasado lo mismo en lo que sería el White Hat SEO, ¿no? En hacer un SEO menos agresivo, siguiendo las directrices. También ha cambiado totalmente. Lo que hacían las agencias SEO en el año 2013 no tiene nada que ver con lo que hacen en el año 2024. Entonces esto es un ejemplo más de cómo cualquier industria, sobre todo en nuevas tecnologías y en internet, que no para de crecer, pues evoluciona y está en un constante cambio. Prácticamente en el mundo del SEO tú no puedes estar 2 años despegado, volver al día siguiente y pensar que todo va a seguir igual. Te vas a sentir totalmente perdido y vas a tener que adaptarte a todos los cambios que ha habido, que no son pocos, porque a lo largo de un año ya sabéis que hay como 300 actualizaciones de algoritmo, aunque realmente haya 4 o 5, de 5 a 10 actualizaciones de algoritmo, cambios potentes en el algoritmo de Google que realmente afecten de manera fuerte las SERPs y que puedan cambiar pues el rumbo de un negocio, la facturación y bueno, tu salario. Así que vamos a ver alguna de estas técnicas. Ahora mismo tenéis en pantalla una de ellas, sería el keyword stuffing. Esta es una de las técnicas que ya no funcionan, pero es que realmente esto no, yo creo que no funciona, es un que sí que no, porque el keyword stuffing sigue funcionando en tanto en cuanto el algoritmo de Google depende mucho de las palabras clave como tal, ¿no? Ya hace un tiempo se empezó a hablar de no, ya las palabras clave no tienen importancia, hay que trabajar por entidades, hay que trabajar por conceptos, por verticales, por intenciones de búsqueda. El tema de las palabras clave está obsoleto. Sí que es cierto que el keyword stuffing en su nivel más primigenio, es decir, tú creabas una página al principio, ¿no? Hace 15 años o más, tú creabas una página web, añadías la palabra clave 200.000 veces en el footer y posicionaba más porque aparecía muchas veces al principio del todo. Luego ya eso no funcionaba, pero la tenías que dejar un 2%. Luego ya se hablaba de un 2 a un 3, a un 1%. Luego se empezó a hablar de no tienes que poner la palabra clave exacta, tienes que poner como la palabra clave exacta unas pocas veces y luego distintas variantes o sinónimos. Ya llegó un momento en el que realmente ya como que no le damos importancia a ello. Considero que las keywords son importantes, sobre todo cuando haces contenido automático, contenido masivo, porque es que es literal, tú creas una web basándote en una base de datos de 50.000 palabras clave exactas, y si para esa palabra clave exacta no existe competencia en Google, no hay competencia y tú tienes la palabra clave exacta, no haciendo keyword stuffing pero usando la palabra clave exacta, posicionas, eso es real. Pero el keyword stuffing es ya un mito prácticamente, y si alguien que se dedica a Black Hat SEO te habla de estrategias de keyword stuffing, no tiene ni idea del sector, porque esto es algo que está totalmente desfasado. Vamos con la segunda, es el spam link building. Le he puesto este nombre, sería como link building más spammer, que en este caso podéis ver pues la página típica para este tipo de servicios era Fiverr. Había más páginas de este tipo, una creo que era SEOclex, eran más baratas, y también puedes encontrar servicios de este tipo en Black Hat World. Era el típico servicio en el que tú pagas pues $5 y te hacían pues 1000 comentarios, 10.000 comentarios, 100.000 comentarios y te dejaban el enlace, ¿vale? Eran granjas de enlaces, eran enlaces de muy mala calidad, pero la realidad es que en su momento y en su día estas estrategias, o sea, crear estos enlaces llegaron a funcionar. O sea, esto funcionaba y había gente que posicionaba sobre todo en temáticas competidas pero muy Black Hat, tema cerrajeros, tema Viagra, tema sectores en los que se movía mucho dinero de afiliación o mucho dinero de servicios como cerrajerías, de urgencias y todo eso, y había personas que se dedicaban a esos sectores y que se dedicaban en exclusiva a comprar un montón y hacían blast y blast y blast de estos enlaces y les funcionaban. Buscaban la manera de indexarlos, o algunos no hacían ni eso, y simplemente por ensayo y error y probar a comprar muchas cosas y crear un dominio nuevo y mandarle este pack y mandarle este otro pack, de repente veían que posicionaba. Vale, esto hace ya bastante tiempo que no funciona. Este tipo de enlaces no los recomiendo ya ni en una estrategia de tiers, ni hacer tier 2, tier 3. Es algo que ha quedado también obsoleto y bueno,
evidentemente en Fiverr estos servicios ya no tienen ningún tipo de popularidad, pero en su día las personas que se dedicaban a vender este tipo de servicios, era mucha gente de Filipinas, Pakistán y países de este tipo, ganaban mucho dinero vendiendo estos servicios y tenían bots personalizados. Luego sí que es cierto que estos servicios se fueron profesionalizando y combinado con los footprints, a lo mejor pues una persona de estas detectaba una red de periódicos en las que se podía dejar enlaces, entonces detectaban toda la red sacando un comando, sacando un footprint de la red, creaban un comando para detectar toda la red y luego creaban un bot a medida que dejase los enlaces justo en esa red, y entonces te vendían un servicio más exclusivo que este servicio que estáis viendo en pantalla, que era: te consigo 30 enlaces en periódicos de autoridad de más de 50 de R o lo que sea. Y sí que es cierto que eso tenían un poquito más de calidad, pero igualmente son estrategias que ya no puedo recomendar porque yo no las uso desde hace un montón de años. Otro punto importante sería el link building como una solución vertical. El link building sigue funcionando, literalmente el algoritmo de Google está todavía muy enfocado a, digamos, entidades o palabras clave. Cuando estamos hablando de nichos competidos tenemos que hablar más bien de entidades o de intenciones de búsqueda, pero cuando hablamos de contenido generado con IA o contenido masivo, las keywords siguen siendo importantes y es la manera en la que tenemos en basarnos, pero también la autoridad. Y el link building realmente sigue siendo muy importante porque el algoritmo de Google sigue funcionando como un crawler, es decir, va navegando de unos enlaces a otros e intenta llegar a acceder a todo el contenido de internet navegando de un lugar a otro y recorriendo, entrando en una web, de esa web recorre a otra y así va intentando descubrir todo lo que encuentra, intentando indexarlo. Entonces es inevitable que el link building va a ser una parte importante. Ha cambiado muchísimo la manera en la que se hacía link building. Literalmente cuando yo empecé en 2013 y hablaba de crear enlaces o de comprar enlaces, eso era prácticamente una blasfemia. La gente, las agencias, las que lo hacían, lo mantenían totalmente a escondidas. A día de hoy ya es un tema que sigue siendo un poco tabú, pero todos lo hacen y aunque esté en contra de las directrices de Google, pues todas las agencias que, menos que trabajen con clientes gigantes, rollo Coca-Cola o grandes marcas que ya no necesitan evidentemente autoridad, necesitan otro tipo de acciones, van a tener que trabajar en link building, porque cuando a ti te llega un cliente que te vende bolsas de basura a hoteles, pues tío, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer una estrategia de marketing en Twitter con un CM muy cachondo. O sea, eso solo puede hacer Desatranque, Jaén y poco más, ¿sabes? O sea, no hay mucha más estrategia. Entonces el link building, la creación de enlaces es importante, pero sí que es cierto que se ha depurado mucho y que ya no valen cualquier tipo de enlaces y hay que pensarlo mucho mejor y tiene que haber como un calendario de creación de enlaces con mucho más sentido y mucho más pulido y mucho más refinado. Page o content hijacking. ¿Qué es esto del page o content hijacking? Realmente no he encontrado ningún ejemplo, porque para encontrar un caso de content hijacking o de page hijacking realmente tendría que estar dándose a día de hoy. Y yo he visto muchos casos en el pasado, pero no tengo ahora mismo ninguno. Pero en este artículo de Mundo Deportivo, ¿no?, que llamaban a la gente que había creado contenido con IA atracadores del SEO, hacían referencia a un tweet de ExcelJet en el que, bueno, este SEO, ¿no?, podemos decir SEO, webmaster, Jake Ward, se vanagloriaba de haber creado un sitio, encima utilizaba la palabra stole, que robar, es que de verdad, tío, todo mal, en el que había sacado tráfico de una temática de artículos de Excel y tal, y se había basado en exportar el sitemap original de ExcelJet, convertir la URL en títulos, lo cual no tiene mucho sentido, lo podía haber hecho de otra manera más sencilla, y luego utilizar inteligencia artificial para transformar los títulos en 1800 artículos completos. Teniendo en cuenta que el Mundo Deportivo dice que esto es robar, ¿no?, o atracar, atracadores del SEO, robar contenido online. Para empezar, lo único que ha tomado ha sido el sitemap, los artículos que se han creado con inteligencia artificial, entonces el contenido no lo ha robado, ¿vale? Podemos decir, o sea, literalmente esto es como robar ideas o robar sentimientos. No tiene ningún sentido decir que ha robado el contenido porque no ha robado el contenido, no están usando el contenido de ExcelJet, han utilizado el sitemap para sacar los títulos y en ello basar un contenido totalmente nuevo generado con inteligencia artificial. Pero bueno, nos meteríamos aquí ya en el debate del arte, de si el arte con IA es arte robada, y es un debate que no me interesa. ¿Esto es un caso de page hijacking o de content hijacking? Realmente no. El content hijacking es una estrategia que ya es muy raro de ver, pero en realidad consiste en que una página tiene un contenido y otra página, un dominio, por ejemplo, con más autoridad, republica el mismo contenido, lo indexa antes y Google se equivoca a la hora de considerar quién es el creador original del contenido. Y empieza a considerar, ya sea page hijacking o content hijacking, que el contenido de la copia es el contenido original y que el contenido original es el contenido copiado. Y por tanto le da el crédito a la copia y por tanto le manda el tráfico a la copia. De manera que si tú haces esta estrategia Black Hat, por así decirlo, que tampoco es que lo considere muy Black Hat, lo considero, pues la verdad, una putada hacer una barrabasada a alguien, estás copiando su contenido y encima le estás perjudicando de manera directa, porque hay otras maneras en las que puedes decir, bueno, a lo mejor hay estrategias Black Hat en las que perjudicas a tal, pero es como de una manera muy indirecta. Pero esto directamente es atacar de manera directa a
a una web que está creando un contenido y tú estás como diría la propia palabra hijacking, que es como hijack, es como secuestrar el contenido y tomando el tuyo como original. Entonces más bien sería un ataque de SEO negativo, como dice Vic aquí en el chat que estoy viendo. Y por último me gustaría mencionar rápidamente las PBNs. Han pasado muy de moda, ya es un tema que sí que es cierto que siguen existiendo, porque yo muchas veces he visto estructuras de PBNs y sobre todo en grandes proyectos, en proyectos que tienen mucha pasta y se lo pueden permitir y tienen una red de sitios y al final acaban enlazando, pero creo que a día de hoy de nuevo sigue siendo una estrategia que ha perdido mucho potencial y que si valoramos si merece la pena toda la inversión y todo el tiempo que tienes que invertir, que tienes que meter en una PBN para los resultados que puedes conseguir, no merece la pena a día de hoy hacer PBNs, menos que estés en un sector muy específico en el que sea necesario, en sectores muy black, rollo cerrajeros, como he dicho antes, es el típico ejemplo que siempre se pone de negocio black, en el que se gana mucho dinero, en el que hay que hacer muchas travesuras y hacer todo lo que puedas para intentar posicionar, pero yo creo que es una estrategia que está un poco en desuso, las famosas PBNs, las Private Blog Networks, que es como crear un montón de dominios sobre la temática que tú quieres posicionar y que esos dominios acaben enlazando todos a tu proyecto principal. Lo estoy simplificando mucho, hay estrategias más elaboradas, que sería tu Money Site, tu MS, el sitio principal. Todas esas webs que has creado enlazan allí para intentar posicionar ese sitio. Ahora bien, os voy a hablar de algunas técnicas que se consideran Black Hat SEO y que a día de hoy siguen funcionando y son técnicas que existían ya cuando yo empecé, prácticamente todas. La primera de ellas sería el cloaking. ¿Qué es el cloaking? Es una técnica súper viejuna que se usaba mucho con Google y ahora sigue existiendo, lo que pasa es que se ha cambiado la manera en la que se usa. Al principio se empleaba, os he hablado del keyword stuffing, se empleaba para mostrar una página a Google y otra página al usuario. Es decir, a Google le mostrabas una página en la que aparecía 1000 veces la palabra clave y al usuario le mostrabas una página de más calidad para conseguir convertir o que hiciese un clic o lo que sea. Luego con el tiempo esta estrategia, pues Google lo fue depurando y era capaz de detectar cuando el webmaster intentaba hacer eso, intentaba engañar a Google y cambió un poco la estrategia. Se empezó a ver en otras circunstancias, por ejemplo a la hora de monetizar con Google AdSense. Se empezaba a ver cloaking, es decir, a Googlebot, al buscador, le mostrabas una página totalmente normal con la publicidad colocada de manera totalmente normal. Sin embargo, cuando una visita llegaba a través de Google y presuntamente era una persona, no era Googlebot, no era un crawler que se tenía que identificar como tal, le mostraba a lo mejor la publicidad de una manera muy invasiva, hacía que la publicidad, el banner publicitario estuviese pegado en el mouse, se hacían distintas estrategias para conseguir que se hiciese más clic en la publicidad. Entonces empezó a utilizar el cloaking en otras situaciones, ya no era directamente para intentar tener una ventaja sobre las SERPs, sino para monetizar más, para ganar más dinero o para mostrarle a Google una página muy legit y luego mostrarle al usuario pues otra cosa. Esto se ha ido transformando y es que el cloaking sigue funcionando a día de hoy perfectamente. Es más, tú puedes ir, por ejemplo, a Black Hat Word, que lo tenéis aquí, y en la sección de cloaking y content generators podéis ver que hay literalmente decenas o cientos o miles de hilos, ¿vale? Fijaos, 227 páginas hablando de clockers, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a ver? ¿Cuál es la tendencia que ha habido con el paso de los años? Los clockers, ahora prácticamente el gran mercado está en los clockers basados en SEM, en publicidad de pago. Y esto evidentemente, como siempre, viene en base a la censura. Os voy a enseñar un ejemplo claro de un cloaking. Aquí podéis ver una web que es un viaje diferente. Esto es un webmaster que tiene varias webs y hacen todas lo mismo. Y como podéis ver, la web es unviajediferente.com. Sin embargo, si nosotros entramos aquí, se realiza una redirección, sale esta web de esta manera. Y aparte del hecho que me dice que estoy utilizando AdBlocker, como podéis ver, hay una redirección 302 temporal porque detecta que yo soy una persona normal y me manda a unviajediferente-com.custommapposter.com, ¿vale? Que es el dominio real al que me está redirigiendo. ¿Por qué sé yo que esta redirección 302 es una especie de técnica de cloaking? Porque no tiene ningún sentido que si a las visitas reales las manda ese subdominio esté indexado un viaje diferente. ¿Entendéis? Debería de aparecer la página final y sin embargo lo hace así. No he hecho la prueba, pero probablemente si entramos desde Googlebot permanezcamos en el dominio unviajediferente.com. Eso sería el cloaking en cuestión. Ahora bien, como os he dicho antes, el cloaking ahora se está utilizando mucho para SEM. ¿Por qué? Pues porque en plataformas publicitarias como Instagram Ads, Facebook Ads, que van de la mano, Google Ads, muchas veces hay temáticas que no están permitidas. ¿Y qué sucede cuando hay una temática que está baneada?
que no está permitida, pues que si consigues colarte y anunciar en esa temática vas a ganar mazo de pasta porque no tienes competencia. El problema es que no te puedes colar porque no lo permiten. Por lo tanto, si encuentras la manera de colarte, y para ello tienes que utilizar clockers, tienes que utilizar sistemas de clocking, que cuando Google vaya a revisar esa página el contenido parezca una cosa, pero que cuando vaya la gente parezca otra, pues se puede ganar mucho dinero. ¿Qué pasa? Que esto es como siempre, es pan para hoy, hambre para mañana. Consigues un método, usas un clocking, te acaban pillando la cuenta, te la banean. Tienes que volver a crear otra cuenta y conforme estás funcionando esa cuenta tienes que andar creando más cuentas porque te van a acabar baneando y vas a volver a pasar por lo mismo y es un auténtico coñazo, es frustrante, es horrible y sinceramente lo haría si no tuviese que echarme la boca, si les faltase de comer a mis hijos, ¿vale? O sea, lo haría antes que tener que doblar la espalda en la obra, pero realmente en el mundo de internet hay ciertas cosas que son tediosas y una de ellas es estar en un modelo de negocio en el que te baneen constantemente y tengas que volver a empezar a hacer todo. Es realmente frustrante, incluso aunque te vaya bien y ganes dinero, es frustrante, es difícil. Luego intentas a lo mejor contratar a alguien para que haga sus pasos, pero te acabas quemando. Entonces es un poco el problema del clocking y a mí en concreto no me gusta mucho, pero soy consciente de que es algo que sigue funcionando. Y luego, dos cosas que siguen funcionando, que las vamos a ver en uno: los nichos y los dominios expirados. Funcionaban en su momento y funcionaban ahora. Lo que sí es cierto es que han cambiado mucho. Imagina cómo yo empezaba creando los nichos. Los que me conozcan de hace mucho tiempo recordarán la época de Creolipólisis y ese tipo de nichos que se creaban antes. Eran muy arcaicos, eran muy distintos. Se hablaba de nichos enfocados en una palabra concreta. Luego estaban los multinichos, los meganichos, en los que atacabas una temática completa, como por ejemplo los sueños, significado de nombres. Y ahora, por ejemplo, lo que hacemos pues es muy distinto, ¿no? Ahora creamos nichos con inteligencia artificial. Ha cambiado mucho. También los dominios expirados. Este es un ejemplo claro de por qué funciona un dominio expirado. Antes funcionaban y ahora siguen funcionando, pero ha cambiado mucho el proceso. Google ahora es mucho más inteligente a la hora de detectar cuando un dominio ha expirado y ha pasado a otro dueño, y ellos lo que hacen es resetear ese dominio. Da igual que a ti una herramienta como Ahrefs o SEMrush te diga que ese dominio tiene un montón de autoridad, tiene un montón de enlaces. Si Google resetea el dominio, si Google ha detectado ya que ese proyecto expiró y que ahora lo tiene una nueva persona, lo va a considerar desde cero. Pero si consigues que no lo detecte y creas contenido, pues puedes hacer que suba muy rápido. Fijaos, este es un ejemplo que además lo vimos y subimos el vídeo hace poco a YouTube, de una web, en este caso directorio, generado con inteligencia artificial, que ha pegado un pelotazo bastante potente, y esto lo ha conseguido porque es un dominio expirado y porque seguía indexado y porque Google no ha detectado que ese dominio ha cambiado de dueño. O sea, ya no es el mismo proyecto, ha cambiado y por lo tanto ya le tiene cierta confianza y le tiene como ciertas ventajas y no está en eso que llamamos sandbox. Todo esto de aquí son dominios expirados que he creado. Esto sí que los he censurado para que no los veáis. Bueno, no sé si ahí se habrá visto algo. Y todos ellos son nichos creados con IA y todos ellos utilizan dominios expirados y como podéis ver, todos pegan el pelotazo. Son dominios que en su vida anterior pues tenían muy poquito tráfico y de repente pues cuando le metes una cantidad gigante de contenido empiezan a subir. Aquí tenemos otro, una web que tenía su contenido, tenía tal, expira, no termina de perder el tráfico, le metemos contenido y empieza a subir. Aquí tenemos otra, muchas de estas las hemos creado aquí en Twitch, que estaba igual, de repente bajó un poquito, expiró el dominio, lo recuperamos y empieza a subir. Y aquí tenemos otra, por ejemplo, que hasta aquí registramos el dominio, montamos la web, subió. Aquí podéis ver un cambio, una bajada. Muchas veces estas bajadas son por actualizaciones de la base de datos, son bajadas que realmente luego en Search Console tú no lo ves así, pero sucede. Y la verdad es que tanto la creación de nichos sigue funcionando vamos, a mí me lo llegas a decir hace 11 años que yo iba a seguir creando nichos en el 2024 y no me lo habría creído. Y me llegas a decir que los dominios expirados seguirían funcionando y tampoco me lo habría creído, porque además yo renuncié al uso de dominios expirados en su momento porque me di cuenta que ya no funcionaban como antes. Antes buscábamos cualquier dominio expirado aunque llevase 3 años desindexado y lo utilizábamos y ese dominio tenía autoridad, tenía empuje, se podía utilizar, pero hubo un momento en el que eso cambió. Y siguen funcionando, no han sido capaces todavía Google de solucionar totalmente el tema de los dominios expirados. Lo han depurado bastante, pero siguen funcionando al igual que los nichos. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero de momento siguen funcionando. Y vamos con la última estrategia, Black Hat SEO, que a día de hoy sorpresivamente sigue funcionando. Las páginas parásito. ¿Qué es una página parásito? Es una cosa que yo una vez en un máster di una clase de 4 horas de técnicas Black Hat y de Black Hat SEO aplicado de manera responsable y hablé bastante de las páginas parásito porque es una manera relativamente segura de hacer Black Hat sin afectar a un dominio importante, ¿no? Por lo menos a nivel orgánico, a nivel SEO. Básicamente es utilizar la autoridad que ya tienen portales muy grandes para conseguir tráfico y derivarlo a tu money site, a tu página principal.
En este caso enseño este ejemplo en la sección de Advice de LinkedIn, porque a raíz del último update que hubo, si vamos al Organic Search, podéis ver que hubo una subida brutal prácticamente desde marzo de 2023. Un pico aquí, esto parece el Everest. Y sí que es cierto que luego reguló y ahora se ha quedado ahí en 1 millón, pero fue destacable porque mucha gente estaba empezando a publicar en el Advice, en esta sección de LinkedIn. Era una manera muy interesante de derivar tráfico. Otra manera muy interesante de derivar tráfico son páginas como Medium, Pinterest, por ejemplo. Son páginas parásitos, se le llama así porque su propio nombre, yo creo que se entiende, ¿no? Un parásito, ¿no? Es aprovecharte un poco de la autoridad o del tráfico que tiene una página que ya existe. En el caso de los e-commerce, por ejemplo, de los e-commerce, lo podemos ver con Wallapop, ¿no? Wallapop mueve tanto tráfico y tanta gente está en Wallapop o en Vinted o en ese tipo de plataformas que hay gente que no tiene tráfico en su web, entonces dice, bueno, pues yo voy a intentar aprovechar ese tráfico del marketplace de Facebook, de Wallapop para vender mis productos. Y al final es algo parecido, ¿no? Es una especie de página parásito. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar las páginas parásito que están funcionando a día de hoy? Muy sencillo. Vete a tu cine favorito, busca su página web, vete a la cartelera, mira la película que va a salir las próximas 2 semanas o la película que lo está petando en el cine, ponla en Google, pon ver Willy Wonka online 2024 online, que me la acaban de chivar por aquí por el chat, le damos a intro y de repente vas a ver un montón de páginas parásito, como por ejemplo github.com se está utilizando como página parásito, ves aquí Pelis Plus, ver Wonka 2024, en este caso las películas se utilizan para meter afiliación, meten enlaces ahí de CPA y tal, y ahí se gana dinero, es típica estrategia Black Hat War, pero aquí podemos ver arena.na, aquí podemos ver La Vanguardia, ¿no? Tanto en los medios de prensa se llenan de moralidad y de ética y de tal, y son los primeros en guarrear todo lo posible para atacar de todo, pero bueno, y aquí podéis ver un montón de páginas. IMDb está actuando como página parásito, están utilizando IMDb, el listado, pero no es que sea algo ley, ¿sabes? Sino que están creando como una publicación, un listado para indexarlo y mandarte al típico enlace CPA, ¿vale? Esto si entramos aquí es típico CPA, que te empieza a salir como que empieza la película y de repente se pausa y dice, no tienes que pagar. Y ¡ay! Activa tu cuenta, ¿sabes? Y la gente pues cae. Podemos ver aquí el aviso de DMCA, de un montón de páginas URLs que se han eliminado. Complaint. Ahí si entráis, si no me equivoco, al entrar se puede ver el enlace en el Lumen Database. Si no me equivoco, a ver, ahí podéis ver las URLs. ¿Vale? No podemos ver el enlace directo, pero podemos ver el dominio, ¿no? Y todos los copyright claims, ¿vale? Es una locura, la verdad. Empresas tochas internacionales como Warner Bros. Tienen departamentos completos simplemente para este trabajo, ¿no? A lo mejor tienen departamentos de abogados solo para esto, ¿no? Y aquí, pues si seguimos viendo, por ejemplo, Facebook, también están utilizando aquí Facebook Media como página parásito. Es que no me hace falta entrar para yo saber que lo están utilizando como parásito. De nuevo, IMDb, TikTok, fíjate, en el Discover están utilizándolo como página parásito. Y si vas bajando, pues vas a encontrar un montón, pero normalmente las que veas en primeras posiciones probablemente sean las mejores páginas parásito que estén funcionando, ¿vale? En este caso están atacando esta keyword, ver Willy Wonka 2024 online, GitHub, están funcionando muy bien, pero a lo mejor tú, yo que sé, vendes bolsas de basura ecológicas y quieres posicionar pues un término muy long tail y esto te puede servir, ¿no? Hay páginas parásito más usuales y más leggy, ¿no? Más normales, como por ejemplo los vídeos de YouTube. Ya de por sí YouTube tiene una gran autoridad y subir un vídeo con la keyword pues puede ser una manera efectiva de empezar a conseguir algo de tráfico, publicaciones en redes sociales. TikTok recientemente está posicionando muy bien y bueno, esta estrategia la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, pues ya habéis visto algunas técnicas SEO, algunas que siguen funcionando, algunas que ya no siguen funcionando. El tema es Si funciona, pues lo puedes utilizar. Si es seguro para tu proyecto, lo puedes utilizar. ¿Esto que ha pasado va a seguir pasando? Pues seguro que sí. Tampoco hemos hablado de técnicas que antes no existían y que ahora sí. Por ejemplo, a nivel de automatizaciones hay un montón de cosas que hacemos ahora. O sea, simplemente si hablamos de la IA, ya es que se nos ha abierto un mundo nuevo. Directamente la manera en la que funcionan las agencias SEO con la implementación de la IA ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no hay picking en las agencias, ya no hay personas ahí con un Excel tirándose 8 horas actualizando las descripciones. Ya directamente a golpe de clic, con peticiones a OpenAI lo puedes hacer, y esto es solo el principio, ¿no? Estamos viendo ya como Google ha sacado Gemini, o sea que es una revolución que probablemente de aquí a unos años sea imposible predecir cómo va a avanzar todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en la próxima.